Buenas tardes y buenas noches a todos los que nos acompañan en esta sesión conjunta del SLAN GLONCOM Latinoamérica, que sucede en el marco del 19º Congreso Latinoamericano de Nefrología e Hipertensión. Agradecemos la oportunidad de participar en este evento de clase mundial y esperamos sea de gran aprendizaje para todos los que nos acompañan. El día de hoy tendré el placer de coordinar esta sesión de discusión clínica con la excelente doctora Carmen Ávila Casado, quien me acompaña aquí en este momento. Muchas gracias, Javier. Buenas noches o buenas tardes. Tenemos para ustedes dos presentadores excelentes. Les voy a explicarles la dinámica de la sesión. La sesión es de casos cerrados, así que la doctora Blanca Martínez Chagoya va a presentar el caso clínico, la historia clínica, para que posteriormente, después de hacer un análisis, el doctor José Antonio Niño muestre sus diagnósticos diferenciales. Después la doctora Blanca va a decir lo que la biopsia presentó, el doctor Niño, y si hay datos posteriores a la biopsia, y el doctor Niño tendrá la oportunidad de una réplica para que posteriormente tengamos unos 5 a 10 minutos de intervención del público. Les pido por favor que envíen al chat todos sus comentarios, preguntas, todo lo que quieran saber y compartir a partir de este caso. Entonces, sin más, quiero presentarles a ustedes. Empiezo con la doctora Blanca Martínez Chagoya. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es patóloga por la UNAM y egresada del Hospital General Dr. Miguel Silva. Es nefropatóloga por la UNAM, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, es una gran colaboradora, amiga y coordinadora de nefropatía de GLONCOM Latinoamérica. Actualmente trabaja en la Secretaría Técnica del Consejo de Trasplantes del Estado de Michoacán. Muchísimas gracias, Blanquita, por presentar estos casos, compartirlo. Y esta noche nos acompaña discutiendo lo de nefrología el doctor José Antonio Niño. También es un placer para mí y un honor presentarlo, amigo de varios años, muchos años. Él hizo el Fellowship Research por el ISN en Bergamo, Italia, y obtuvo este certificado. Es expresidente del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, del IMIN. Es directivo de certificación del Consejo Mexicano de Nefrología y además actualmente es adscrito al Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México. Muchísimas gracias y pues esperamos que estos casos cerrados luzcan muchísimo, que todos aprendamos mucho. Gracias. Empezamos. Muchas gracias por la introducción, doctora. Doctor Soto, también muchas gracias y pues un gusto. Inicio compartiendo mi pantalla. Y agradezco a SLAN, a nombre de GLONCOM Latinoamérica, por esta sesión conjunta que nos dieron el honor de presentar y pues adelante. Vamos a iniciar con el primer caso cerrado. Es el caso 1. El caso 1 es una mujer de 54 años que tiene historia de síndrome de Prader-Willi y edema crónico de miembros inferiores. El único tratamiento que ella tomaba en casa era su tratamiento de base con citalopram, 40 miligramos cada 24 horas. Ella inició su padecimiento el día 31 de marzo con celulitis de miembro pélvico izquierdo. Llegó al hospital, ingresó, fue tratada con ceftriaxona durante 2 semanas y la complicación que ella presentó durante su estancia hospitalaria fue sangrado uterino anormal. Para esto se realizó dilatación y curataje tanto diagnóstico como terapéutico, el cual fue negativo para hiperplasia o neoplasia. Ella fue egresada de la institución el día 13 de abril con una creatinina de 0.4. Posteriormente, y enviada a rehabilitación únicamente. Posteriormente, el día 23 de abril del 2021 recibió la primera dosis para vacuna COVID. Después, el día 14 de mayo,
recibió la segunda vacuna COVID. Y bueno, es de importancia mencionar que en este periodo de tiempo, la paciente en sus estudios continuos, pues fue presentando deterioro de la función renal. Me gustaría saber si ven mi cursor. Sí. Sí se ve. Gracias. Ella presentó deterioro de la función renal. Fue el día 18 de mayo donde la paciente presentó edema en mamas, por lo tanto acudió al servicio de urgencias. Al ingresar en urgencias se documentó creatinina de 2.5, hipercalemia, y la paciente fue ingresada a la institución. Al día siguiente, el 19 de mayo, se inició el abordaje diagnóstico con estudios de laboratorio. Se solicitaron ANAS, ANCAS, antimembrana basal glomerular, anti-DNA, factor reumatoide, ENAS, todos negativos. Se documentó un índice de albumina creatinuria de 1.29 gramos sobre gramo, y en la electroforesis sérica de proteínas fue negativa únicamente con una ligera elevación de cadenas kappa, aumentando el índice kappa lambda hasta 1.93. La paciente continuó deteriorando la función renal. Vimos que a su ingreso tenía 2.5, para el día 22 de mayo ya tenía 3.8 miligramos sobre decilitro, y ese mismo día se documentó proteinuria de 8.3 gramos en 24 horas. Con estos datos se iniciaron pulsos de metilprednisolona el día 26 de mayo, y el día 29 de mayo se realizó biopsia renal percutánea. Es importante mencionar que para el día 1 de junio la paciente ya tuvo que ser sometida a terapia de reemplazo renal bajo la modalidad de hemodiálisis. Y bueno, se realizó la biopsia renal. En esta biopsia renal... primero que el doctor Niño diga sus posibilidades, Blanquita, y sí. luego la mostramos. Perdón, sí. Adelante. Gracias, Blanca. Bueno, gracias, Carmen, por la introducción. Gracias a todos los coordinadores de GLONCOM por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. En novedad de tiempo, vamos a ir directamente al caso. Y bueno, lo que quisiera comentarles es, primero, los antecedentes. Es una mujer de 54 años con un síndrome de Prader-Willi y edema crónico de miembros inferiores. Para los que, como yo, han escuchado la palabra Prader-Willi, pero no saben bien de qué se trata, este es un síndrome genético que es secundario a una lesión de uno de los genes que se heredan en bloque como haplotipo, generalmente responsable es el papá, y se caracteriza por un retraso mental leve y por hipogonadismo, talla baja y, importantemente, alteración en el sistema de la saciedad. Estos pacientes no tienen una saciedad, entonces son comedores compulsivos y generalmente, o casi siempre, en la edad adulta son todos obesos. Y esto es importante porque la paciente tiene edema crónico de miembros inferiores que le condicionó lo que vamos a ver más adelante, esta infección, y seguramente esto tuvo mucho que ver, ¿no? La obesidad y el edema que se asocia a insuficiencia venosa. La otra cosa relevante de este caso es que, como ella se hospitalizó por una celulitis, sabemos que la paciente tenía función renal normal en abril del 2021. Y el otro antecedente importante es que tomaba citalopram. Y es importante esto del citalopram porque... Perdón, no avanza. Ahí está. Porque se han descrito casos de insuficiencia respiratoria aguda y insuficiencia renal también aguda asociado al citalopram. El mecanismo generalmente es por una nefritis tubulointersticial, y estos pacientes, hasta donde sé, los que tienen complicación por citalopram no tienen proteinuria, de tal suerte que no parece que esto haya tenido mucho que ver. Con lo que creo que sí tuvo que ver el citalopram es con este edema de las mamas que presentó a finales de abril, que ese sí es un efecto conocido del citalopram. En cuanto a la evolución, bueno, la paciente estuvo hospitalizada del 31 al 13 de abril por una celulitis en la pierna izquierda, donde recibió ceftriaxona y, como ya dijo Blanca, pues tuvo un sangrado que fue legrado y posteriormente el resultado histopatológico fue negativo para cáncer e hiperplasia. Y el otro antecedente importante es que se vacunó. Se vacunó, desconozco cuál de las vacunas, pero esto
estos casos, aprovecho para agradecerle a Carmen, son casos de la doctora Ávila. No sé a qué vacunas tenga acceso en Canadá, supongo que a todas. Y bueno, recibió 2 dosis de vacuna, el 23 de abril y el 14 de mayo, y empezó a presentar un incremento en la creatinina y proteinuria nefrótica. Otra cosa relevante es que normal o negativa para vasculitis asociada a ANCA, para lupus, para enfermedad de anticuerpos antimembrana basal glomerular y para mieloma múltiple. Tenía una elevación leve de kappa y del índice kappa lambda tenía una kappa discretamente elevada y el índice en 1.9, es decir, un poquito por arriba de lo normal. Sin embargo, la paciente tiene insuficiencia renal, incluso llegó a diálisis, y obviamente en pacientes con insuficiencia renal es normal, sobre todo los que tienen hipoalbuminemia, que supongo que era el caso, es normal que tengan un poquito elevada la kappa y es normal que el índice se eleve discretamente, ¿no? El índice kappa lambda. Sin embargo, para que sea significativo en presencia de insuficiencia renal, generalmente hablamos de un índice de más de 3. Entonces, yo pensaría que esta elevación es una elevación espuria, que no habría que darle mucho peso. Ahora bien, o sea, ¿cómo llegamos al diagnóstico de este paciente, ¿no? Algo que nosotros siempre le decimos a los residentes, porque tenemos este tipo de sesiones todas las semanas en conjunto con el Instituto Nacional de Cardiología, pues es que estas sesiones se trata pues de hacer el ejercicio de cómo abordar un paciente para llegar al diagnóstico y no tanto de establecer el diagnóstico de forma puntual, ¿no? Hay pocas entidades en nefrología que nos pueden dar el diagnóstico sin necesidad de una biopsia, ¿no? A lo mejor un paciente con un síndrome nefrótico, una proteinuria muy elevada, sin deterioro de la función renal, con aplas de 500, pues es muy fácil decir este paciente tiene casi 100% seguro una nefropatía membranosa. Sin embargo, fuera de eso, la verdad es que no hay datos patognomónicos para decir que tiene un paciente, y más bien de lo que se trata pues, es de hacer este ejercicio de ir descartando cosas. La primera cosa que nosotros debemos hacer, desde mi punto de vista, es establecer qué síndrome nefrológico tiene el paciente, si solo tiene uno, o a veces pueden tener 2 o incluso 3. Entonces, en este caso creo que todos estaríamos de acuerdo en que el paciente tiene un síndrome nefrótico, ¿no? Tiene más de 8 gramos al día de proteinuria y tiene un deterioro agudo de la función renal, ¿no? No sé si llamarle que tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva o un deterioro rápidamente progresivo, porque ya para hablar de nefritis o de glomerulonefritis, pues uno necesita pues, ver que tenga hematuria, que tenga hipertensión, que tenga un sedimento activo, etcétera, que pues en este caso, dentro de los datos clínicos que yo conozco, que son los que acaba de decir Blanca, son todos los que yo conozco, pues con esto no puedo decir si el paciente tiene nefritis o si tiene un deterioro de la función renal, que puede ser por causa glomerular o no. Bueno, hablando de síndrome nefrótico, pues estamos un poco en problemas si es como queremos abordar al paciente, porque hay muchísimas causas de síndrome nefrótico, ¿no? Aquí los clasifiqué de acuerdo a la estructura del glomérulo que está afectado. Por ejemplo, vean las podocitopatías. La clásica y característica, pues es la enfermedad de cambios mínimos, pero también tenemos la focal segmentaria en sus 5 variedades, infecciones por VIH, podocitopatías asociadas a drogas, aquí están enumeradas algunas, neoplasias, incluso causas genéticas, que estas se ven principalmente en niños, ¿no? Cuando tenemos afectada la membrana basal, pues vean que también tenemos un número importante de etiologías, ¿no? La nefropatía membranosa asociada a antiplados R, que se llama así ahora, la nefropatía membranosa primaria, que tampoco es tan primaria, ya conocemos algunos otros antígenos responsables de estos casos, enfermedades autoinmunes como el lupus, infecciones, drogas, neoplasias, etcétera, ¿no? También hay un número importante de causas. Y luego tenemos también a las glomerulonefritis membranoproliferativas, ¿no? Y aquí tengo una lista larga que no vamos a leer, pero vean otra vez, o sea, pueden ser inmunes, pueden ser infecciosas, pueden estar asociadas a cáncer, a drogas, o de origen genético, microangiopatía trombótica, etcétera.
Y luego ahí no se acaba la lista. Vean que también hay enfermedades por depósito, como la clásica, creo que probablemente la número 1 de síndrome nefrótico en el mundo, no primaria, estoy hablando de todas en general, la diabetes mellitus, la amiloidosis, enfermedades por depósitos monoclonales o policlonales, ¿no? Como son enfermedades por depósito de inmunoglobulinas o la glomerulonefritis fibrilar, esta otra entidad, glomerulosclerosis nodular asociada a tabaquismo crónico, hay otra glomerulosclerosis nodular idiopática, y luego viene un sinnúmero de enfermedades mucho más raras como Alport, esta nefropatía asociada a APOL1 de la raza negra, etcétera, etcétera. O sea, hay en realidad un gran grupo de enfermedades que pueden dar síndrome nefrótico. Sin embargo, creo que para poder, pues, acotar esta lista, algo importante es elegir entidades que dan lo que en Estados Unidos los sajones le dan por llamar proteinuria pesada. Y aquí les quiero mostrar esta lista que me encontré en el Brenner, ¿no? En donde ellos mencionan estas enfermedades que pueden dar estas proteinurias de 8 gramos, que no es cualquier cosa, ¿no? Mencionan obviamente la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, colapsante, etcétera. Pero para poder elegir o ir desmenuzando el caso, creo que tenemos que agregar otra cosa. Esta paciente no nada más tenía una proteinuria importante, sino que tenía deterioro de la función renal. Ahora, ¿enfermedad de cambios mínimos puede dar deterioro de la función renal? Sí, o sea, en realidad esta es una enfermedad bastante benigna, pero contrario a lo que podemos pensar, con cierta frecuencia, yo diría que una frecuencia mucho más alta de lo que pensamos, hay series que hablan incluso del 25% de estos pacientes en edad adulta pueden presentar una lesión renal aguda acompañando a la enfermedad de cambios mínimos, casi siempre secundaria a una necrosis tubular aguda. Entonces, enfermedad de cambios mínimos yo no la descartaría porque es de las que clásicamente dan una proteinuria importante y que en un porcentaje no despreciable pueden dar lesión renal aguda. Luego viene la focal y segmentaria, que yo esta la voy a descartar porque generalmente, quitando las de la punta y las colapsantes, generalmente no dan estas proteinurias tan importantes. La colapsante no la puedo eliminar porque es uno de mis principales sospechas diagnósticas de este caso. La lesión de la punta, aunque suelen dar proteinurias muy pesadas, muy altas, simula mucho esta variedad de focal y segmentaria a una enfermedad de cambios mínimos, generalmente no es tan frecuente el deterioro de la función renal. La nefropatía membranosa también la voy a descartar, aunque hay descrito casos incluso de membranosas con medias lunas o hay casos que hacen trombosis de la vena renal y pueden tener un deterioro de la función renal agudo. La verdad es que no me parece que sea el caso. La nefropatía porcino Q, la glomerulonefritis fibrilar, aquí faltó creo la membrana proliferativa. Estas también pueden explicar perfectamente el caso del paciente, pero la verdad es que sinceramente creo que son entidades muy raras, no sería como en lo primero que yo pensaría, ¿no? Yo me quedaría con estas dos opciones y bueno, al hacer una revisión de estas posibilidades, me encontré con estos dos casos que están descritos de enfermedad de cambios mínimos posterior a la vacunación. Este fue el primer caso, ambos están en la JKD, y esta es una carta al editor donde describen un segundo caso, y en ambos tuvieron deterioro de la función renal. Y quisiera tomarme aquí un minuto, no sé cómo voy de tiempo, espero que no muy mal, para hacer un comentario acerca de las vacunas. La verdad es que las vacunas están muy satanizadas, ¿no? A todo le echamos la culpa a la vacuna. He tenido pacientes que me hablan 2 meses después de vacunarse por diarrea y me preguntan si no habrá sido la vacuna lo que les produjo esa diarrea. Entonces, lo que se sabe de las vacunas es que puede ser el evento desencadenante de una enfermedad de cambios mínimos o de alguna otra enfermedad glomerular. Muchas se asocian o se
activan o aparecen por vez primera después de una infección. Entonces, generalmente en la fisiopatogenia de una enfermedad de cambios mínimos, siempre tenemos un evento desencadenante, detonante, ¿no? Que puede ser un alergeno, una vacuna, un virus, una infección, un medicamento, ¿no? Entonces, pareciera ser que estos casos, yo quiero pensar, más bien es este mecanismo por el cual se han asociado a la vacuna. De tal suerte que mi primer diagnóstico, pude haberme quedado con dos, me quiero quedar con este, es para mí una enfermedad de cambios mínimos más una lesión renal aguda, probablemente relacionada con la vacunación de la paciente. Voy a dejar de compartir mi Muchísimas pantalla. gracias, doctor. Continuamos, doctora Blanca. Doctor, entonces nada más una pequeña pregunta para continuar. ¿Los pacientes con Prader-Willi también tienen un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus? Veo que no lo consideró como una posibilidad diagnóstica que tu paciente pudiera ser una nefropatía diabética, Sí, bueno, una progresión acelerada. de hecho, tienes toda la razón. O sea, estos pacientes con muchísima frecuencia desarrollan diabetes mellitus. Sin embargo, bueno, dentro de los datos que yo tenía, el antecedente solamente dice que tenía Prader-Willi edema crónico, no dice que la paciente fuera diabética. Si lo fuera recientemente, pues uno no esperaría que tuviera este cuadro tan agudo, ¿no? Una nefropatía diabética, digo, yo no he visto una, sé que la diabetes te puede dar lo que sea, pero este paciente tenía función renal normal y teóricamente no tenía esta proteinuria, y cuando regresa pues tiene este deterioro tan agudo, ¿no? Sí es una posibilidad de que el paciente tenga diabetes, pero no sé si 8 gramos pueden pasar tan desapercibidos, ¿no? Y tanto el diagnóstico. Pero bueno, sí es un diagnóstico diferencial, ¿no? Una de las cosas que yo siempre les digo a los residentes, o sea, todas las posibilidades caben cuando hablamos de proteinuria, etcétera, pero obviamente pues cuando uno tiene que pues, quedarse con algún diagnóstico, pues tendrá que descartar algunas cosas que son menos probables, ¿no? Y Gracias. antes de que Yo creo empiece, que perdón, solo quería comentar que la vacuna sí era Pfizer la que recibió. Gracias, Carmen. Adelante, doctora Blanca. Bueno, entonces se realizó la biopsia renal el día 29 de mayo del 2021. Y bueno, en la biopsia renal se recibieron los fragmentos de tejido que contenían hasta 15 glomérulos. 14 de 15 glomérulos mostraban esta alteración, donde podemos identificar la pérdida completa de la arquitectura glomerular por la presencia de proliferación extracapilar que invade por completo o llena por completo el espacio de Bowman. Esto es muy importante mencionar. Vemos cómo el ovillo glomerular está prácticamente disminuido en tamaño. Vemos que además hay pignosis, hay zonas de cariorrexis. Y cuando vemos aquí en este otro glomérulo, en el lado derecho, vemos que además hay zonas que se demuestran que pudiera ser extravasación de fibrina por la zona de ruptura de capilares glomerulares. Vemos perfectamente aquí el ovillo glomerular que está retraído, disminuido en tamaño, y que hay un espacio que queda entre el ovillo glomerular y la proliferación extracapilar circundante. Cuando hablamos de medias lunas, a mí generalmente me gusta decir proliferación extracapilar porque esto que realmente ocupa todo el espacio de Bowman, pues no le llamaría una media luna, ¿no? Una proliferación extracapilar exuberante. Y que de pronto en algunos glomérulos quedaba un poco, metía un poco la duda de ver esta proliferación celular tan exuberante con células que incluso presentan nucleolos, y que de pronto uno puede empezar a pensar en que haya una hiperplasia podocitaria, y más si al lado de los glomérulos y en diferentes zonas se ven estas dilataciones tubulares microquísticas. Sin embargo, la mayoría de los glomérulos, de los 14 de 15 que tenían esta alteración, pues mostraban estas zonas, ¿no? Donde vemos perfectamente las capas celulares en la proliferación extracapilar, donde vemos material extracelular que está dividiendo a estas capas celulares. Y bueno, aquí donde empezamos a notar algo de colágeno que ya está empezando a colagenar. Doctora, perdón que le comente, a ver si nos pudieran apoyar un poco los del equipo técnico, porque en la página del Congreso no se ven los slides con las biopsias. Entonces me detengo.
Sí, un segundito en lo que logramos ver si se pueden ver, porque en el auditorio se están preguntando sobre los resultados de las mismas. Ah, de acuerdo. Dejaré de compartir por lo pronto. ¿Sabes si la mía sí se vio, Javier? Sí, se vio completa, doctor. Gracias. Aquí quedó pendiente. Si quiere poder, ayúdeme a volver a compartir pantalla, a ver si ya podemos ver la biopsia. ¿Se ve para el público? Listo. Entonces, doctor Soto, ¿me sugieres que vuelva a iniciar las diapositivas de las slides o, perdón, Sí, de las imágenes? por lo menos los más representativos, por ejemplo, este en donde hacía la observación clara de la posible proliferación fagocitaria. Ok, bueno, me voy a ir aquí rápido en las que ya había mencionado, pero bueno, comenté que se recibieron los fragmentos de tejido renal. Para la microscopía de luz se obtuvieron hasta 15 glomérulos. 14 de los 15 tenían estas características histológicas donde se observa la pérdida completa de la arquitectura glomerular por la presencia de proliferación extracapilar que llena por completo el espacio de Bowman. Es importante ver, por ejemplo, en estas zonas donde dentro del ovillo glomerular que se encuentra retraído, vemos como hay pignosis, hay cariorrexis, y zonas donde con la tinción de Paz no se observa positividad y que pudiesen corresponder a zonas de necrosis o de extravasación de fibrina asociada a la ruptura de membranas basales glomerulares. Además, es importante mencionar que entre el ovillo glomerular y la proliferación extracapilar, pues sí queda un espacio donde se respeta la zona podocitaria, porque sí había glomérulos que de pronto están exuberante la proliferación celular y con células que incluso tienen abundantes nucleolos, células un poco más redondeadas, que de pronto pudiera entrar la duda a que esto fuera una hiperplasia podocitaria, aunado a que en diferentes zonas se observa dilatación tubular microquística. Sin embargo, cuando vemos la mayoría de los glomérulos tienen esta arquitectura, donde vemos que se delimitan las capas celulares extracapilares, donde además hay material extracelular que está entre las capas celulares y zonas donde se empieza ya a depositar colágeno. Además, vemos los cilindros los cilindros en los túbulos, donde pudieran corresponder a cilindros eritrocitarios que ya en diferentes estadios, como pudiéramos ver en estas zonas. Aquí igualmente podemos ver la separación entre el ovillo glomerular y la proliferación extracapilar, células inflamatorias dentro de los capilares glomerulares y pignosis nuclear. De manera intencionada, nos dimos a la búsqueda de eritrocitos dentro de los lúmenes tubulares y aquí de manera focal podemos identificar la presencia de estas células sanguíneas. Y bueno, cuando vemos los resultados de la microscopía de luz, vemos que estamos entre un patrón proliferativo extracapilar y bueno, siempre en todos los casos es muy importante, es imperante que tengamos el estudio de inmunofluorescencia para poder identificar la etiología. Y cuando se realizó el estudio de inmunofluorescencia, vemos que hubo una positividad difusa para IgG. Todos los glomérulos marcaron esta positividad para IgG. Y cuando vemos a mayor aumento, vemos que esta positividad tiene una disposición pseudolineal a lo largo de las membranas basales glomerulares. Sin embargo, aunado a esto, también vemos que las zonas mesangiales presentan una positividad que le podríamos llamar como manchada dentro de las áreas mesangiales. Esta positividad fue también para C3, donde aquí lo que predomina es la positividad en las áreas mesangiales, igual con este aspecto que en la literatura anglosajona se denomina smudgy, y en la traducción es como un aspecto manchado, y este fue el patrón de inmunofluorescencia que presentó el paciente, la paciente, perdón.
De ahí, en el estudio de microscopía electrónica, pues podemos ver mediante ultraestructura, aquí vemos, este es un capilar glomerular, vemos que en esta zona los lúmenes están conservados, pero cuando nos vamos al epitelio visceral, pues vemos que hay zonas con una marcada obliteración de los procesos podocíticos. Aquí hacemos toda la continuidad y vemos cómo están completamente obliterados los procesos podocíticos. Cuando vemos al mayor aumento, hay un franco engrosamiento de las membranas basales glomerulares, y esto teniendo en cuenta que es una mujer que normalmente las mujeres tenemos un grosor un poco menor al grosor de los hombres en la membrana basal glomerular, pero vemos el engrosamiento marcado de la membrana basal glomerular. Y cuando vamos al mayor aumento, ¿qué es lo que encontramos en estas membranas basales? Bueno, vemos el depósito de un material fibrilar. Esta es la zona endotelial, este es el epitelio visceral, y bueno, aquí vemos la membrana basal glomerular con el depósito de estas fibrillas, y estas fibrillas tienen una disposición específica, son dispuestas de manera aleatoria, no tienen subestructuras, tampoco se encuentran muy compactas, se encuentran al contrario un poco sueltas dentro de la membrana basal glomerular, y en las mediciones del diámetro vemos que tienen un rango que va de los 14.4 nanómetros a los 20.4 nanómetros. Igualmente aquí estamos viendo esta disposición aleatoria de las fibrillas y con estos rangos en su diámetro. Ya mencionaba, no hay subestructuras, no hay huecos dentro de las fibrillas. Y bueno, cuando nosotros estamos viendo un material fibrilar que se deposita ya sea en las membranas basales glomerulares, en las áreas mesangiales, tenemos estas tres posibilidades. Tenemos una glomerulonefritis fibrilar, amiloidosis y la fibrilosis diabética. Pues ya lo comentaban previamente, la paciente no tenía antecedente o que tuviera como padecimiento actual diabetes mellitus, por lo tanto, descarto la posibilidad que por ultraestructura estuviéramos viendo una fibrilosis diabética, y estas son las dos posibilidades, ¿no? Tenemos la glomerulonefritis fibrilar y la amiloidosis, ambas con la disposición de fibrillas dispuestas de manera aleatoria. Sin embargo, vemos cómo en la fibrilar hay una disposición más suelta, contrario al empaquetamiento o condensación que se ve de las fibrillas en la amiloidosis. Y bueno, en nuestro caso, ¿qué es lo que estábamos viendo? Esta disposición, ¿no? Una disposición más suelta. Cuando tenemos igualmente esta disposición de fibrillas, pues todos llegamos a pensar, ¿no? Bueno, hay que hacer un rojo Congo. Sin embargo, debemos de tener siempre en cuenta que el rojo Congo actualmente ya está demostrado desde hace algunos años que las fibrilares pueden ser rojo Congo positivas. Entonces, el rojo Congo no nos descartaría que fuera una glomerulopatía fibrilar. Por lo tanto, necesitamos un marcador específico para glomerulonefritis fibrilar. En este caso tenemos el DNA-JB9, que es un marcador de la familia de las chaperonas moleculares, que se realizó en este caso, tiene un 98% de sensibilidad y un 99% de especificidad, y vemos cómo en nuestro caso fue fuertemente positivo, mostró una positividad difusa en las membranas basales glomerulares, que corresponde con la positividad que estábamos viendo para el IgG. Por lo tanto, el diagnóstico de nuestra paciente es glomerulonefritis fibrilar crescéntica en el contexto de vacunación para COVID-19, además de que tiene daño tubular subagudo y bueno, el daño podocitario difuso que estamos observando. Rápidamente, en pocas diapositivas, la glomerulonefritis fibrilar, bueno, corresponde a menos del 1% de los diagnósticos de biopsias de riñón activo. Ya se mencionaba dentro de la presentación que di, bueno, pueden presentarse con proteinuria, incluso con síndrome nefrótico completo, pueden tener hematuria, deterioro de la función renal e hipertensión. Se han asociado a múltiples condiciones médicas, entre ellas neoplasias hematológicas, no hematológicas, enfermedades autoinmunes. Y bueno, si bien es cierto que las alteraciones glomerulares, la más común es que encontremos expansión mesangial difusa con depósito de material eosinofílico, PAS positivo, azul con masón, plata negativo, pues hasta en el 17% de los casos podemos encontrar la presencia de proliferación extracapilar. En la inmunofluorescencia, pues la positividad es para IgG, policlonal en la mayoría de los casos, y puede estar acompañada hasta en un 91% por C3.
Muchísimas gracias, doctora. Doctor Antonio Niño, ¿algún comentario final? Bueno, en realidad, creo que ya Blanca nos ilustró muy bien. Digo, son de las cosas que fue de los últimos diagnósticos que hubiera pensado, aunque evidentemente, o sea, nos sirve de enseñanza. O sea, un paciente con un curso rápidamente progresivo y síndrome nefrótico, la verdad es que hay muy pocas cosas que lo pueden causar. La fibrilar, por supuesto, es una de ellas. Es un super caso, la verdad. Digo, creo que digo, no estaba sencillo el diagnóstico. Si quieres, vemos el segundo, Blanca, porque ya vamos, creo que muy Antes de que atrasados. pasamos al segundo, la presencia también, otra cosa que es rara en este caso es que es crescéntica. Algunas veces vemos proliferación extracapilar en fibrilar, pero con esta cantidad de proliferación extracapilar es un caso rarísimo. Sí. Muchas gracias. No, buen caso. Muy bonito el caso y pues si bien ya lo mencionaban, muy raro, de por sí la fibrilar es una entidad muy rara y bueno, con esta presentación. Y bueno, continuamos con el segundo caso. El segundo caso es un hombre de 51 años, caucásico. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares no presenta enfermedades renales, ni autoinmunes ni genéticas, únicamente tiene su mamá y un hermano con diabetes mellitus tipo 2. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos es albañil, fuma un paquete de cigarrillos al día con un índice tabáquico de 40, previamente presentó alcoholismo intenso, actualmente consume marihuana de manera ocasional, cocaína, no drogas intravenosas, no AINES, no herbolaria, y dentro de los diagnósticos que ya tiene el paciente, bueno, hipertensión arterial y asma bronquial que no ha requerido hospitalización. El padecimiento actual del paciente inició en octubre de 2019. Él refiere que tuvo una caída de 9 metros de altura, por lo cual ingresó a la institución. En esta caída, bueno, no hubo datos radiológicos de severidad. Doctora, disculpe otra vez, vamos a esperar un poquito para que nos ayuden a que se vea la presentación en el Congreso. De acuerdo, entonces vuelvo a empezar, ¿verdad? Sí, creo que estamos todavía en la descripción clínica del paciente. Nada más el equipo técnico, a ver si nos pudieran apoyar. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el caso clínico 2. Es un hombre de 51 años, caucásico, dentro de antecedentes heredofamiliares, no tiene enfermedades renales, autoinmunes ni genéticas, solamente mamá y un hermano con diabetes mellitus tipo 2, personales no patológicos, es albañil, fuma un paquete de cigarrillos al día con un índice tabáquico de 40, previamente el paciente tenía alcoholismo intenso, actualmente consume marihuana de manera ocasional, cocaína, no drogas intravenosas, tampoco consumo de AINES ni herbolaria. Dentro de los diagnósticos que ya tiene el paciente, bueno, es hipertenso y tiene asma bronquial que nunca ha requerido hospitalización. Su padecimiento actual inició en octubre de 2019 cuando el paciente presentó una caída de una escalera de 9 metros de altura. Dentro de los estudios radiológicos, pues no se documentó trauma severo y 2 semanas posteriores el paciente inició con edema periférico y orina espumosa. Esto evolucionó a síndrome gripal con fiebre y tos, únicamente tuvo un tratamiento ambulatorio. Sin embargo, el paciente refiere que entre octubre y diciembre, en estos 2 meses, pues tuvo mucho malestar general. Por lo tanto, en diciembre de 2019 acudió al hospital, al servicio de urgencias. Al llegar al servicio de urgencias, bueno, se documentó síndrome nefrótico con un sedimento urinario activo y además su creatinina estaba en 11.3, por lo cual fue trasladado de urgencias a la terapia intensiva para iniciar terapia de reemplazo renal continua. En este abordaje diagnóstico, bueno, se solicitó estudios de complemento, los cuales estuvieron normales,
anticuerpos antinucleares, anti-DNA, perfil viral, ANCAS y antimembrana basal glomerular, todo negativo o no reactivo. Se realizó un hisopado para influenza A y para influenza, los cuales resultaron positivos. En la broncoscopía tuvo aspergillus, más lesiones cavitadas necrotizantes, pero estas lesiones se atribuían a aspiración. Y bueno, después el paciente continuó elevando la creatinina. Por lo tanto, el día 13 de diciembre se realizó biopsia renal percutánea. Es importante mencionar que después el paciente cambió de hemodiálisis intermitente cuando fue dado de alta de la terapia intensiva para pasar al pabellón. Si el equipo técnico nos puede apoyar para que se vean las diapositivas del doctor Niño. Ok. ¿Me escuchan y se ve para todos? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, lo relevante de este segundo caso, bueno, es un hombre de 51 años, fumador, con un índice tabáquico de 40, también inhalaba marihuana y cocaína, y bueno, tuvo una caída previa en octubre, su cuadro empezó en diciembre sin consecuencias, y el paciente teóricamente estaba asintomático. Sin embargo, en diciembre ingresa a la terapia intensiva, a unidad de cuidados intensivos, por un síndrome nefrótico, ¿no? Es la información que tengo, deterioro de la función renal y un sedimento activo. Los marcadores para enfermedades glomerulares secundarias estaban normales, el C3, C4, los anticuerpos antinucleares, anti-DNA de doble cadena, virus de hepatitis B, C, VIH, ANCAS, antimembrana basal glomerular estaban normales o negativos. Dentro de los antecedentes relevantes del paciente, bueno, tenía el paciente una caída, ¿no? No tuvo consecuencias, no tuvo fracturas. Y bueno, una de las cosas que uno tendría que pensar es una trombosis de la vena cava. Hay casos reportados de trombosis de vena cava en donde los pacientes hacen síndrome nefrótico, hematuria, mucho deterioro de la función renal. Sin embargo, este caso que les presento es un paciente que tuvo un accidente automovilístico con múltiples fracturas. Nuestro caso, pues tuvo una caída, sí, parece que de 10 pies, que pues no es tan, no, o 30 pies, creo que no fue tan poquito, pero no tuvo ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, y el cuadro clínico se presentó mucho tiempo después, podríamos pensar también en rhabdomiolisis, pero pues esta no da síndrome nefrótico. Entonces, yo creo que es un antecedente que desde el punto de vista del cuadro clínico probablemente no tenga mucha relevancia. El paciente también era consumidor de marihuana y cocaína. Sin embargo, la cocaína se ha asociado con algunas enfermedades renales de tipo isquémico, incluso focal y segmentaria crónica por hipoperfusión crónica, pero no encontré que hubiera algún otro tipo de enfermedad glomerular que explicara el cuadro clínico del paciente. La heroína sí pudiera explicarlo, pero el paciente no ingería heroína. Y bueno, lo que habíamos comentado hace un rato, la glomerulosclerosis nodular asociada a tabaquismo crónico también podría ser una posibilidad, aunque no dan cuadros clínicos tan abruptos. El paciente, una de las cosas que manifestó es que en el momento de la caída el paciente estaba perfectamente. Yo creo que como deberíamos de abordar este paciente, es un paciente que tiene un síndrome nefrótico y este paciente sí podríamos decir que tiene un síndrome nefrítico, porque este paciente sí tenía hematuria glomerular. Dentro de las posibilidades diagnósticas, ¿no? O sea, hay pocas enfermedades realmente que dan síndrome nefrítico y nefrótico, ¿no? Una de ellas es la focal y segmentaria colapsante, la fibrilar, como ya la vimos hace un ratito, las membranoproliferativas primarias o incluso algunas secundarias, lupus, por supuesto, algunas gamapatías, la crioglobulinemia mixta y otras, ¿no? Como la enfermedad asociada a VIH, antimembrana basal glomerular, etcétera. Sin embargo, dado que el paciente tenía todas sus serologías negativas, yo descartaría las formas secundarias, me quedaría con estas
formas primarias y otra vez, ¿no? Yo descarto la fibrilar por frecuencia, ¿no? No la puedo descartar de otra forma. Ya vimos, acabamos de ver el ejemplo que puede dar nefrítico y nefrótico. Y bueno, estas serían mis dos posibilidades, una focal, una membrano proliferativa, específicamente una nefropatía por C3, ahorita voy a explicar por qué, y una focal y segmentaria variedad colapsante. Cuando uno habla de glomerulonefritis membrano proliferativa, una de las principales puntos de discusión es los niveles del complemento. Yo recuerdo mucho que en las sesiones los residentes casi siempre cuando ven un complemento normal pues descartan una membrana proliferativa, cuando ven un complemento bajo es como su primera posibilidad. Y algo que dice el doctor Juan Manuel Mejía, ¿no? Que es un nefrólogo ahí del instituto, para los que no lo conozcan, siempre les dice, no siempre está bajo el C3, ¿no? Porque como que tenemos la idea de que siempre que el C3 está bajo, y por ejemplo, hablando de la glomerulopatía por C3, que es una enfermedad que Carmen sabrá mejor, pero yo creo que no tiene más de 20 años que fue descrita, es precisamente en esta entidad en donde menos descenso de complemento existe. Aquí les voy a presentar rápidamente un par de estudios. Esto es una serie de casos de enfermedad por depósitos densos que están englobadas dentro de estas nefropatías por C3. Y lo que les quiero resaltar es que a diferencia de los niños, por ejemplo, en donde vean que el 100% tienen el C3 bajo, en adultos vean que solamente el 41% de los pacientes tienen el C3 bajo. Es decir, la mayoría de los pacientes lo tienen normal. Esto estamos hablando de enfermedad por depósitos densos. Aquí les muestro otra revisión. La tabla está incompleta, pero pongo los datos que me interesan. Vean cómo los pacientes, el 50% tienen elevación de la creatinina, proteinuria mayor a 35%, vean que son la mayoría, hematuria también la mayoría, tanto microscópica como franca, me imagino que se refieren a macroscópica, y vean los niveles de C3 lo tienen normal el 52% y bajo el 48%. De tal suerte que, hablando de glomerulopatías por C3, la verdad es que el complemento no ayuda para el diagnóstico. Por eso y por frecuencia, el diagnóstico más frecuente de síndrome nefrítico y nefrótico en biopsias renales es una membrana proliferativa, y cuando el complemento es normal, generalmente una nefropatía por C3. Por eso creo que este paciente lo que tiene es una nefropatía por C3. Muchísimas gracias, doctor. Un par de preguntas. Recientemente salió una publicación de un grupo, me parece que es americano, en donde describen una serie de casos de glomerulonefritis pauciinmune, ANCA negativo. ¿No podría ser también un diagnóstico diferencial a ser incluido? Mira, esa es una buena pregunta. Yo te voy a decir, como regla general, porque no sucede así en todos, y lo acabamos de ver otra vez con el caso previo, casi siempre, si tú revisas todas las enfermedades que te dan glomerulonefritis rápidamente progresiva, prácticamente ninguna tiene proteinuria en rango nefrótico, ¿no? Uno no se explica cómo una enfermedad de antimembrana basal glomerular, por ejemplo, la mayoría no tiene síndrome nefrótico. Bueno, si está destruida la membrana, la teoría es que tienes un descenso tan rápido de la tasa de filtrado glomerular que también tienes un descenso de la proteinuria por esa razón. Pero por supuesto que existen casos, hemos visto casos que hacen síndrome nefrótico. Sin embargo, cuando tú ves una nefritis rápidamente progresiva con síndrome nefrótico, desde mi punto de vista, no sé qué opinen el resto de los panelistas, sí la puedes tener, pero yo diría que es mucho más frecuente una membrana proliferativa con síndrome nefrótico y nefrítico que una rápidamente progresiva como lo son las vasculitis o las quiloglobulinemias o todas estas otras, ¿no? Pero por supuesto, sí, digo. Sí. Y otra pregunta. En los diagnósticos, cuando empezamos a considerar la posibilidad de una enfermedad mediada por complemento, una membrana proliferativa mediada por complemento como C3, depósitos densos, usualmente pensamos en una población más joven, con defectos genéticos de
de alguna parte de la actividad o de los que se encargan de la regulación del complemento, pero nuestro paciente pues es un adulto ya en edad, edad media. Es un buen punto. Sí, generalmente cuando tú tienes una nefropatía por C3, puedes tener un defecto genético congénito, ¿no? Que cuando mides, ahorita ampliamos un poco esta información, o la puedes tener también adquirida. Acuérdate que tú puedes tener, por ejemplo, o sea, ¿qué es la nefropatía por C3? Pues es una sobreactivación de la vía alterna del complemento, ¿no? Que va a llevar como consecuencia final a un incremento en el complejo de ataque de membrana, este que se llama C5b-9, que es lo que te va pues, a producir la quimiotaxis y el depósito de estos complejos y de complemento específicamente dentro del glomérulo y el daño que vemos. El mecanismo por el cual se produce es diverso, porque tú puedes tener una alteración, por ejemplo, en los factores inhibidores de toda esta cadena, ¿no? Teóricamente, los primeros componentes, la fase líquida del complemento, siempre la tienes como lista, ¿no? O sea, siempre está ahí el sustrato para que cuando sea necesario, cuando venga una infección, etcétera, pues toda la cascada avance y el complemento pueda hacer su función de defensa del huésped. Sin embargo, casi siempre cuando llega a C3 convertasa, ahí se inhibe. Es decir, como que arranca y se para, arranca y se para. Cuando ¿quién lo inhibe? Lo inhibe el factor H, lo inhibe el componente I, etcétera. Digo, no recuerdo todos los componentes que son infinitos, pero hay algunos que son inhibidores y no dejan que progrese. Cuando tú tienes deficiencia de factor H, cuando tienes deficiencia de alguna de estas proteínas, o al revés, tienes los activadores del complemento sobreexpresados, pues es cuando tienes esta alteración en el balance que terminan en esta enfermedad. Y eso sí es muy de niños. Pero tú también puedes tener, y es muy frecuente, por ejemplo, anticuerpos contra alguna de estas fracciones que inhiben la vía alterna del complemento, ¿no? Estos que se llaman factores nefríticos, en donde sí se pueden presentar a otras edades, ¿no? Estas no son privativas de los niños o de los jóvenes. Estos anticuerpos pueden ser adquiridos en algún momento. De hecho, si recuerdas en una de las primeras diapositivas donde ve las causas de síndrome nefrótico, estas nefropatías por C3, hay un subgrupo que pueden ser adquiridas. O sea, no todas son por defectos genéticos, algunas son también por anticuerpos, ¿no? Contra alguno de estos factores, que esos no naces con ellos, las puedes adquirir en el transcurso de la vida. Yo estaría pensando que si tiene este paciente una nefropatía por C3, tendría que ser, o pensaría, una forma adquirida, ¿no? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Doctora Blanca, estamos listos. Gracias. Checamos si se ven con el equipo técnico. Ustedes me dicen si la ven. Gracias. Bueno, entonces en la biopsia renal tuvimos un total de 12 glomérulos y lo que vemos en los glomérulos, aquí tenemos la tinción de Paz, vemos de entrada que son glomérulos hipercelulares, aquí podemos ver los 3 glomérulos, se muestra una hipercelularidad, incluso vemos cómo hay acentuación del patrón lobular del ovillo, y aquí en este otro glomérulo, pues igualmente vemos gran cantidad de células que se encuentran dentro de los capilares glomerulares. De igual manera aquí vemos tanto células inflamatorias como diversas células dentro de los capilares glomerulares. Y además podemos identificar que también hay proliferación extracapilar proliferación extracapilar que llena un segmento o ocupa un segmento del espacio de Bowman. Y siendo estrictos, bueno, sí excede el 10% del total de la circunferencia del ovillo glomerular y sí son más de las 3 capas celulares para que nosotros le podamos llamar media luna celular. Cuando vamos a otras tinciones, por ejemplo, aquí en la tinción de plata, metenamina de Jones, además de que seguimos viendo la hipercelularidad, que es una hipercelularidad muy marcada, vemos que hay esta remodelación de la membrana basal glomerular, diferentes zonas con esta remodelación, y vemos donde inicialmente, por ejemplo, aquí, este es el lumen capilar, y vemos cómo hay un doble contorno
con células mesangiales interpuestas o con celularidad interpuesta. Vemos cómo hay formación de nueva membrana basal glomerular. Aquí vemos esta remodelación. Aquí incluso ya no se ven los lúmenes capilares, se ven las células dentro de los capilares glomerulares, igualmente en esta zona. Aquí incluso un poco de mesangiolisis que permite que se dilate este capilar glomerular, pero vemos una membrana basal glomerular con múltiples remodelaciones. Aquí vemos la parte externa, y aquí vemos la formación de dobles contornos. Aquí en esta otra fotomicrografía, igualmente con una tinción de plata, vemos esta acentuación del patrón lobular, vemos la hipercelularidad endocapilar y vemos la remodelación de la membrana basal glomerular. Aquí en diferentes sitios con la hipercelularidad es un patrón francamente proliferativo y además lo que ya habíamos comentado, también hay zonas de ectasia de los capilares glomerulares por un poco de mesangiolisis. Y lo que también llama mucho la atención en esta fotomicrografía es la alteración histopatológica que vemos en las arteriolas, ¿sí? Tanto en la arteriola aferente como aferente, donde vemos una marcada hiperplasia de la muscular, las células dejan de ser osadas, son más núcleos más lobulados, más redondeados y además hialinosis prominente en las arteriolas. Y este es un daño que, pues recordando el consumo de cocaína del paciente, es un daño que frecuentemente se ve en los pacientes con consumo de estas sustancias. Además de lo que estamos viendo en los glomérulos, donde ya mostramos las zonas de hipercelularidad intra-extracapilar, los dobles contornos, bueno, vemos que los túbulos muestran zonas donde hay esfacelación del epitelio, donde si vemos los bordes en cepillos, vemos donde hay zonas donde se pierde el borde en cepillo, se desprenden células individuales, hay zonas donde se denuda de manera segmentaria la membrana basal tubular, y cuando vemos el estudio de inmunofluorescencia, pues siempre debemos de ir pensando, ¿no? ¿Qué es lo que vi en el patrón histológico? Bueno, tengo un patrón proliferativo muy marcado, tengo un patrón extracapilar, y bueno, en la inmunofluorescencia, ¿qué encontramos? Pues esta positividad difusa para C3. Vemos todos los glomérulos mostraron esta positividad. Vemos cómo es una positividad granular que se encuentra tanto en las áreas mesangiales como a lo largo de los capilares glomerulares. Esta fue una positividad dominante, únicamente se encontró positividad para C3. Sin embargo, aunque el IgG se había estado negativo, bueno, se hicieron las subclases de IgG en la búsqueda intencionada de que hubiera estado enmascarada alguna, todas fueron negativas, y a pesar de que en el tejido congelado se había hecho la inmunofluorescencia para cadenas ligeras, se repitió en el bloque de parafina y aún después de la digestión con pronasa fue negativa. Entonces estamos ante un patrón dominante de C3 en la inmunofluorescencia de esta biopsia renal. Posteriormente, en la microscopía electrónica, podemos ver desde este aumento, se ve la remodelación que estábamos viendo en la microscopía de luz, la remodelación de la membrana basal glomerular. Vemos cómo hay formación de nueva membrana basal glomerular con células que se están interponiendo, pero además es muy importante que veamos el gran daño podocitario que tiene esta biopsia. Vemos cómo hay obliteración completa en la mayoría de las zonas podocitarias. Si bien si encontramos podocitos individuales, pues seguimos viendo esta obliteración de procesos podocíticos. Y además, bueno, aquí a mayor aumento vemos la presencia de depósitos tanto en las áreas mesangiales, paramesangiales, en la membrana basal glomerular, que cuando vamos a mayores aumentos, bueno, vemos que son depósitos electrón densos, pero en realidad esta densidad es una densidad intermedia, que estos depósitos se encuentran en la membrana basal glomerular, ya comentaba también áreas paramesangiales, y que estos depósitos no tienen ni forma ni bordes definidos. Son depósitos que se encuentran en la lámina densa de la membrana basal glomerular, una electrón densidad intermedia y sin una estructura definida. Aquí vemos a mayor aumento la presencia de estos depósitos, la remodelación, la formación de nueva membrana basal glomerular, e incluso estos depósitos llegan a encontrarse en el espacio subepitelial, dando la apariencia de jorobas subepiteliales. También encontramos múltiples estructuras tubular reticulares en las células endoteliales,
Y bueno, con estos hallazgos de microscopía de luz, inmunofluorescencia y microscopía electrónica, tenemos el diagnóstico de glomerulonefritis por C3 con necrosis y proliferación extracapilar focal y un patrón proliferativo difuso. Tuvimos, ningún glomérulo tenía esclerosis global, 5 tenían la proliferación extracapilar, tenía fibrosis y atrofia tubular leve y arteriolopatía severa, y esta, bueno, ya la comentaba, que puede estar más en relación al consumo de drogas. Dentro de estas características histopatológicas de fluorescencia y microscopía electrónica, bueno, el diagnóstico diferencial debe de ser entre una glomerulonefritis postinfecciosa contra anomalías del complemento y, bueno, las estructuras tubuloreticulares que están en relación con la activación del complemento. De aquí, bueno, con este diagnóstico se le indicaron pulsos de metilprednisona al paciente, seguida de prednisona a dosis altas. Sin embargo, suspendió la prednisona porque presentó una psicosis asociada a esteroide. Se indicó ciclofosfamida, solamente un bolo por sospecha de infección. Disminuyó la creatinina, vemos cómo estaba, disminuyó a 1.6, se dio el alta. Y de enero a abril volvió a presentar elevación de la creatinina. En este momento, en este ingreso, presentaba proteinuria de 9.8 gramos. El paciente, a pesar de que se le había dicho que tenía que suspender el consumo de cocaína, el tabaquismo y la marihuana, bueno, continúa con este consumo, ahí se le indica que debe de suspenderlo. En mayo de 2020 se indicó acetioprina, prednisona 10 miligramos al día, rosuvastatina y trimetoprim con sulfametoxazol. Sin embargo, bueno, el paciente continúa empeorando. Vemos como la creatinina no disminuye. En junio de 2020 se presenta en 2.6, empeora el edema, tiene albúmina de 2.8, continúa con proteinuria masiva, presenta hematuria microscópica. Aquí se realiza el estudio genético y de complemento, el cual fue negativo, electroforesis de proteínas, cadenas libres en suero, pantomografía, que no mostraron hallazgos significativos. Se inició prednisona, ahora a 30 miligramos, más Mifortic. Después, en septiembre de 2020, pues sí, continuaba con la elevación de la creatinina, pero había disminuido, aunque sea solo un poco, la proteinuria a 7 gramos. En la tomografía de tórax se encontraron consolidaciones multilobares que iban hacia la mejoría. Y bueno, aquí en este periodo el paciente refirió que presentó tos productiva, náusea, vómito y anorexia. No quiso acudir al hospital por el miedo al COVID-19. Esa era la sospecha diagnóstica, pero no se pudieron hacer los laboratorios y el estudio diagnóstico porque no acudió el paciente, pero pues ante la sospecha de una infección de vías respiratorias se tuvo que suspender el Mifortic. En el momento que suspendió el Mifortic, también en el mismo noviembre, pues el paciente presentó elevación de la creatinina hasta 10.1, ingresó al hospital, se documentó hemoglobina de 4.5, potasio 5.7, fósforo de 2.71 y bicarbonato de 14. En este momento se interrogó al paciente ya estando él en urgencias y mencionó que tuvo episodios de evacuaciones oscuras. Sin embargo, no se pudo documentar sangrado gastrointestinal activo. Sin embargo, sí se tuvieron que transfundir 3 paquetes globulares, iniciar el tratamiento con estimulantes de eritropoyetina, se realizó PANTAC, biopsia de médula ósea, ANCAS, antimembrana basal glomerular, anti-DNA de doble cadena, ANAS, perfil viral, inmunoglobulinas, todo fue negativo y únicamente presentó disminución de C3 y C4 normal. Bueno, con estos datos se egresó el paciente, se envió a la clínica de cuidados multidisciplinarios renales ya con una creatinina de 6.2, se discontinuó la inmunosupresión por riesgo-beneficio y de ahí, bueno, en enero de 2020 el paciente seguía con el aumento de la creatinina, 7.4, se le indicó que debería ya de estar en una terapia de reemplazo renal, el paciente eligió la diálisis peritoneal. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Antonio, comentarios sobre el caso y la resolución del paciente. No, bueno, pues por lo que veo no le fue muy bien.
o sea, el abordaje de genético, Carmen, o sea, todo salió negativo. Todo salió negativo, sí. Todo salió negativo. Eh, pues sí, nunca se ha podido demostrar una alteración primaria del complemento en este paciente. Sin embargo, o sea, yo creo que los procesos infecciosos simplemente activaron una alteración del complemento en alguna parte que no ha sido seguramente demostrada, ¿no? Porque sí, sigue con depósitos de C3 y todo. Ya. Sí, Oye, ¿midieron un complejo de ataque de membrana? Sí, hacemos C5b9. ¿Dices en la biopsia? No, en suero. ¿Y estaba No, elevado? no sé. Nosotros a todos los de C3 les hacemos también esa inmunomarcación, pero no sé en suero, no te sabría decir así. algunos de los comentarios Ustedes que me tienen... parece vale la pena que... Perdón. Adelante, doctor. No, solo le preguntaba si tenían eculizumab en el hospital, acceso. Sí, tienen acceso a eculizumab. Excelente. Uno de los comentarios que hacen en el chat y que me parece que son bastante pertinentes es respecto a que las gamopatías monoclonales de significado renal, una de sus manifestaciones puede ser la glomerulonefritis por C3. Doctora Blanca, ¿qué es lo que la llevaría a usted a investigar, como en este caso que se hizo el paso extra en buscar en parafina, en buscar con digestión enzimática, la posibilidad de que no se estuvieran viendo los complejos o la gamopatía en estos tipos de casos? Pues sí, precisamente esa parte de que siempre que tenemos una glomerulopatía por C3, debemos de ir hasta el final para poder desenmascarar que hubiera una enfermedad mediada por inmunoglobulinas o depósito de cadenas monoclonales que estuviera enmascarada. Aquí ya se demostró inicialmente con inmunofluorescencia únicamente fue positivo a C3. Cuando se hizo la digestión con pronasa en el bloque de parafina, igualmente kappa y lambda fueron negativas. Podríamos haber tenido, para hablar de la significancia renal, bueno, por lo menos kappa, y ya catalogarlo dentro de una gamapatía monoclonal de significancia renal. Sin embargo, no fue positivo, incluso después de la digestión con pronasa. El doctor Alejandro Lucas menciona que no sé si ustedes tengan experiencia o hayan visto casos similares de glomerulonefritis rápidamente progresivas asociadas a infección o post-infección por influenza. No, yo no he visto, pero también podrían, digo, es un diagnóstico diferencial, ¿no? Que esto haya sido una posinfecciosa. Ahora, ¿por qué no consideré una posinfecciosa? Porque hasta donde recuerdo en la historia clínica, el paciente, así textual, refirió que él estaba muy bien, o sea, se cayó, pero creo que infección no había. No sé, Carmen, si tú tengas alguna otra información. No sé. Bueno, en el momento en el que se documentó la infección fue cuando tenía las alteraciones cavitarias, ¿no? Pulmonares, que se atribuyeron a una neumonía por aspiración. Pero si recuerdas, tenía lesiones cavitarias pulmonares y sí, bueno, sí tenía una sepsis en ese momento. Uh-huh. De acuerdo. Y doctora Blanca, cuando estaba describiendo la ultraestructura de las biopsias, menciona la presencia de estructuras tubulares reticulares. Y en su experiencia, ¿qué asociación o estas estructuras nos pueden orientar o guiar sobre la presencia o no de algún tipo de infección viral o secuela de infección viral? Generalmente, bueno, en la mayoría de los casos, y en este caso en el que está asociado al depósito de complemento, es por eso que estamos viendo gran cantidad de estructuras tubuloreticulares. No debemos de siempre tener la intención de que esté asociado a un virus, por ejemplo, ¿no? Perfectamente son, ¿cómo te diré? Justificadas por la activación del complemento. Activación de interferón. Cualquier activación de interferón. Ay, perdón, sí me... De acuerdo, muy bien, muchísimas gracias. Doctora Blanca, si gusta, pasamos al siguiente caso.
¿Ya están viendo mi pantalla? Gracias. Bueno, el siguiente caso es una mujer de 35 años, casada, ama de casa, residente de Toronto, Canadá. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, padre finado por infarto agudo al miocardio a los 55 años, personales no patológicos, no tiene toxicomanías, ginecobstétricos, gesta 3 para 3, ninguna complicación. El padecimiento actual lo inició en enero de 2019 cuando la paciente comenzó a tener fiebre intermitente de hasta 39 grados con escalofríos durante un curso de 6 semanas. En ese momento se sospechó una infección de vías urinarias, en el ego se observó hematuria microscópica con urocultivo, hematuria microscópica, sin embargo no se documentó la infección, los urocultivos seriados fueron negativos, recibió 3 esquemas de antibiótico, no tuvo mejoría, y bueno, es importante mencionar que su creatinina basal en marzo de 2019 fue de 0.9 miligramos por decilitro. Entonces, en abril de 2019 la paciente presentaba malestar general, ingresó, acudió al hospital, tenía mucho malestar general, fue ingresada a cargo del servicio de medicina interna. La paciente de manera intencionada en el interrogatorio por aparatos y sistemas, pues negó la presencia de rash cutáneo, de alopecia, artralgias, úlceras orales, pérdida de cabello, hemoptisis, no tenía anorexia, comía bien, no perdió peso. Lo único que mencionaba era que tenía síntomas sugestivos de Raynaud y que tenía ojos y boca seca. Sin embargo, los ojos secos los atribuía a que había tenido una cirugía de corrección con láser. En ese internamiento o en ese ingreso, la paciente se documentó hematuria glomerular, cilindros granulosos y proteinuria de 1.5 gramos al día con proteína C reactiva de 158. De aquí se realizó la biopsia renal. En el abordaje diagnóstico se hicieron anticuerpos antinucleares, los cuales fueron positivos, 1 a 640, factor reumatoide negativo, complemento normal, anti-DNA de doble cadena, CANCA, PANCA, anticuerpos antimembrana basal glomerular, todos negativos, anti-ROY, anti-LA positivos, y en electroforesis de proteínas presentó hiperglobulinemia policlonal, el par en el viral no fue reactivo, se realizó la biopsia renal. Sin embargo, al momento de la biopsia renal fue al mismo tiempo en que se tomaron los estudios de laboratorio, no se tenía los datos de los resultados. Adelante, doctor Niño. Doctor. Doctor José Antonio Niño, ¿sí me escucha? Perdón, tenía apagado mi cámara y mi micrófono, ya estoy aquí. Perdón, a ver, se me movió aquí. Vamos con el caso 3. ¿Sí se ve mi pantalla? Perfecto. Bueno, este es el caso 3. Es una mujer de 35 años que empezó con fiebre, se sospechó que era una infección, a la cual no mejoró, con hematuria glomerular, así descrita, deterioro de la función renal, duplicó la creatinina, y no tenía síntomas de lupus, tenía un probable fenómeno de Raynaud, ojo, y boca seca. Tiene una proteinuria de 1.56 gramos con una PCR alta, 158, con anticuerpos antinucleares positivos, 1 a 640, no conocemos el patrón. Anti-DNA de doble cadena de 13, ENAS SA de más de 8 y SSB de 3.5. ANAS negativos, C3 y C4 normales, antimembrana basal glomerular negativo, la inmunoelectroforesis de proteínas solamente tenía hipergamma globulinemia policlonal y virus de hepatitis B, C y VIH negativo. Este caso, que nuevamente, o sea, es un caso de un deterioro rápido de la función renal, digamos, es un síndrome nefrítico, tiene hematuria glomerular, tiene fiebre,
tiene un fenómeno de Raynaud, y por la serología de esta paciente negó todos los datos de lupus. Creo que eso es relevante. Podemos decir que esta paciente cumple criterios para síndrome de Sjögren. Esta paciente tiene síndrome de Sjögren y tiene un deterioro de la función renal agudo. Creo que aquí sí podemos hablar de un síndrome nefrítico y aquí sí podemos hablar de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? No estoy diciendo, Javier, que no puedas tener un síndrome nefrótico en una rápidamente progresiva, pero generalmente los casos que uno ve, generalmente la proteinuria es subnefrótica, ¿no? Como este caso. Bueno, yo abordaría este caso entonces como una rápidamente progresiva, ¿no? Podríamos pensar que este paciente también puede tener una nefritis tubulointersticial, que es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes que hay que hacer. La nefritis tubulointersticial es la principal causa de manifestación renal en pacientes con síndrome de Sjögren. Aquí les muestro un estudio en donde vean, que es un resumen de varios estudios, que la nefritis tubulointersticial se presenta entre el 33 y el 80% de los pacientes con Sjögren. Entonces, esta es la primera posibilidad. Sin embargo, el que haya tenido, tal como lo describe el caso, proteinuria glomerular, pues digamos que hace poco probable este diagnóstico. De tal suerte que yo descartaría que este paciente tenga una nefritis tubulointersticial. La segunda causa o la segunda afección en síndrome de Sjögren es una membrana proliferativa y sobre todo secundaria a una crioglobulinemia. Vean, la frecuencia de presentación va más o menos del 5 al 30%, por ejemplo, de los pacientes con Sjögren presentan esta alteración, de tal suerte que esta es una posibilidad, ¿no? Es una membrana proliferativa que me puede explicar perfectamente el cuadro de la paciente. La nefropatía membranosa, vean que es un poco menos frecuente y el cuadro de la paciente no tiene una proteinuria en rango nefrótico, que sería la principal característica de la nefropatía membranosa, así que la voy a descartar. La nefropatía por IgA también es una posibilidad, ¿no? Porque tiene una hematuria glomerular, tiene un deterioro de la función renal. Sin embargo, también esta paciente tiene un deterioro agudo. Para hablar de una nefropatía por IgA, pues tendríamos que estar hablando de una forma probablemente rápidamente progresiva. Este sí podría ser un diagnóstico diferencial. Sin embargo, creo que también este diagnóstico lo voy a descartar. Otras enfermedades más raras, vean que van del 1.5 al 8% es la focalis segmentaria. Tampoco me parece, no tiene mucha proteinuria para un deterioro tan agudo, tampoco me parece que pudiera tener esto. Por supuesto que no, enfermedad de cambios mínimos. Una glomerulonefritis proliferativa, esto que se describe aquí, la verdad es que revisé los estudios, son como diagnósticos muy poco documentados, no pensaría en eso. Y la otra cosa que yo sí pensaría es una glomerulonefritis por medias lunas, ¿no? Esas, vean, si hay muchos reportes de casos, y una glomerulosclerosis global, pues tampoco sería para mí una posibilidad. Tiene demasiada actividad para mi gusto. Y dentro de estas enfermedades crescénticas, pues la más frecuente pues es la asociada a lupus o pauciinmune. Esta paciente podría tener lupus. El síndrome de sobreposición por lupus en una paciente con síndrome de Sjögren, pues tenía anticuerpos antinucleares, no sabemos cuál era el patrón. Esa sí podría ser una posibilidad, aunque pues tendría que ser un lupus monosintomático, es decir, que solamente estuviera limitado al riñón, porque la paciente negó cualquier dato de lupus. También podría tener una pauciinmune, son bastante frecuentes, ahorita lo vamos a ver, aunque estas generalmente están asociadas a ANCA, y esta paciente tenía ANCA negativo. Y la otra que se me antoja muy, muy probable, pues es la membrana proliferativa por crioglobulinas, aunque como se dice en el caso clínico no fueron solicitadas, ¿no? Vean este reporte de vasculitis asociada a ANCA en pacientes con síndrome de Sjögren. Se
analizan 7 casos de un centro, o sea, no es tan raro, digo, en muchos años, por supuesto, pero no es tan raro ver una vasculitis asociada al síndrome de Sjögren. Sin embargo, les repito, o sea, esta paciente tenía ANCAS negativo, entonces la verdad es que yo pensaría, digo, poco probable en esta posibilidad. Y luego sí hay reportes, varios, ya vimos que es la segunda causa de afección en pacientes con Sjögren de crioglobulinemia, ¿no? Glomerulitis crioglobulinémica asociada a Sjögren. Aquí la información que yo tengo es que las crioglobulinas no se realizaron, es decir, no dicen que sean negativas, sino que no se realizaron. No sé si no me las quisieron decir o qué es lo que pasó, pero bueno, yo pensaría que esta paciente lo que tiene es una globulina membranoproliferativa asociada a una crioglobulinemia mixta. Perfecto, doctor. El doctor Gustavo Grelloni también se preguntaba bastante sobre la presencia de crioglobulinas. Creo que no están presentes. ¿Qué opina usted del factor reumatoide como un subrogado a la presencia de la medición de las crioglobulinas? Porque este paciente tiene un factor reumatoide negativo. Uy, la verdad no lo sé, no sé, es la primera vez que escucho que puede servir el factor reumatoide. Como decimos en nutrición, si me acabas de emplumar, no sé, la verdad, si puedas esto de alguna manera darte una pista de cómo están las crioglobulinas, ¿no? De hecho, sí, muchos de los pacientes cuando tienen factor reumatoide, a los que con más frecuencia buscamos crioglobulinas. Mira, o sea, es como las crioglobulinas de los pobres, ¿no? Exacto. Sí, y también pregunta sobre si hubiera disponible un ecocardiograma, y entiendo que en el contexto de una mujer joven que empieza con fenómenos inmunológicos como right now, con ANAS positivos, está en Canadá, así que fiebre reumática podría no ser como lo más frecuente, pero la presencia de una endocarditis pudiera también encajar o cuadrar. ¿Qué opina usted, doctor Antonio Niño? Absolutamente, absolutamente. Creo que, y más que tú una fiebre previamente, sí puede ser una buena, fuerte posibilidad, ¿no? La verdad es que no lo pensé, pero sí. Digo, en una de esas tienes toda la razón. Se me hace que ya conoces el caso. No yo, el doctor Gustavo Grelloni. Ya. Y por último, el doctor Miguel Rondón nos pregunta si la proteinuria es menor a 2 gramos. Conocemos si existe más el daño renal agudo con ANAS negativos. ¿Qué tan descabellada es la opción o la posibilidad de que pudiera ser lupus? Si tuviera usted que ponerle así una apuesta, diría, ¿es más lupus o es más una crioglobulinemia? Ya. Bueno, en realidad, los anticuerpos antinucleares, o sea, fueron positivos, era 1 a 640. Lo que estuvo bajito fue los anti-DNA de doble cadena. Lo que pasa es que como la paciente tiene Sjögren, pues eso puede explicar que tenga los ANAS positivos, ¿no? Yo, en realidad, sí consideré lupus, pero si lo descarté es porque la paciente no tenía clínica. Sí existe el lupus como única manifestación renal, pero yo he visto uno en varios años que tengo ya de nefrólogo. Perfecto. Doctora Blanca, Esperamos que la biopsia nos aclare. Vamos, Blanquita. Gracias, doctora. Bueno, entonces comentaba, ¿sí, ya ven todos mi diapositiva? Gracias. Comentaba, se realizó a la par que se hizo el abordaje inmunológico y infeccioso, y se hizo la biopsia renal. Y bueno, en la biopsia renal tuvimos un total de 12 glomérulos. 8 de 12 glomérulos tenían estas características. ¿Y qué es lo que estamos viendo nuevamente? Bueno, esta proliferación extracapilar, aquí hay pérdida de la arquitectura glomerular, el ovillo glomerular se encuentra pues disminuido en tamaño por la presencia de toda esta proliferación extracapilar. Aquí con esta tinción de paz incluso podemos ver estas zonas donde hay abundantes depósitos de fibrina, aquí hay zonas de necrosis segmentaria, tenemos la proliferación extracapilar y también es muy importante mencionar que hay abundante infiltrado inflamatorio periglomerular.
Aquí en otros campos, 4 de los 12 glomérulos no tenían proliferación extracapilar, como es este caso. Sin embargo, lo que sí sigue siendo una constante es la cantidad de infiltrado inflamatorio que se encuentra tanto periglomerular como en el intersticio. Vemos cómo hay alteración de la arquitectura túbulo intersticial, se pierde el patrón espalda con espalda de los túbulos, porque tenemos la presencia de abundante infiltrado inflamatorio que va disecando entre los túbulos, va abriendo el espacio, se va metiendo, va disecando aquí. Y cuando vemos a mayor aumento, pues vemos que gran cantidad de este infiltrado inflamatorio está compuesto por células plasmáticas. Aquí vemos la característica de la célula plasmática con un núcleo rechazado a la periferia, con un núcleo de apariencia en rueda dentada, y además vemos también los túbulos donde está habiendo destrucción tubular, la presencia de infiltrado inflamatorio en el epitelio con la característica de tubulitis, esto en diferentes túbulos. Y bueno, cuando evaluamos aquí la gran cantidad de células plasmáticas, bueno, se tiene que hacer un diferencial entre que esto fuera una nefritis intersticial asociada a IgG4. Sin embargo, cuando se realizó la inmunotensión para IgG4, no, en campos de alto poder de 40 por no excedía las 10 células en un campo de alto poder. Entonces, no podía ser catalogada como una nefritis intersticial asociada a IgG4. En la inmunofluorescencia, pues teníamos un patrón proliferativo extracapilar, necrosante segmentario. La inmunofluorescencia fue negativa, por lo tanto, pues tenemos un patrón de inmunofluorescencia pausinmune. Y en la microscopía electrónica, bueno, lo que es de llamar la atención es que también hay obliteración de los procesos podocíticos. Aquí estamos viendo la obliteración de procesos podocíticos, que si bien se alterna con zonas donde hay podocitos individuales, pero sí vemos que hay gran cantidad de obliteración de los mismos. Y dentro de los glomérulos que tenían esta proliferación extracapilar, bueno, vemos abundantes tactoides de fibrina. Aquí a mayor aumento estamos viendo todos estos son tactoides de fibrina, que pues son el resultado de la extravasación de fibrina por la ruptura de la membrana basal glomerular. Con estos datos histológicos, bueno, estamos ante una glomerulonefritis necrosante y proliferativa extracapilar pausinmune. No había glomérulos con esclerosis global. 8 de 12 tenían semilunas celulares, fibrina necrosis. Había fibrosis intersticial y atrofia tubular moderadas y no había hialinosis arteriolar ni esclerosis arterial. Aquí es importante mencionar lo que ya comenté, no le podemos, a pesar de que hay gran cantidad de células plasmáticas, no era una nefritis intersticial asociada a IgG4 debido a que en campos de alto poder no excedía las 10 células y que al momento del diagnóstico no teníamos el estatus de ANCA para poder catalogarlo dentro, por ejemplo, en caso del ANCA, que fue una glomerulonefritis asociada a ANCA, ¿no? En este caso sería, si fuera asociada a ANCA, sería una clase crescéntica de la clasificación de Verden, pero no teníamos el estatus de los ANCAs. Entonces, con este diagnóstico, la paciente se indicó prednisona, ciclofosfamida, en la ciclofosfamida para 4 meses con una dosis acumulada de 5.6 gramos. Entonces inició el descenso de la creatinina. La última dosis de ciclofosfamida la recibió en septiembre. En este momento tenía 1.3 de creatinina. En diciembre se fue disminuyendo la prednisona, se indicó azatioprina. Sin embargo, la paciente no la tomó y además fue muy irregular en su consumo de prednisona. En enero del 2020 la paciente presentó una recaída con la elevación de la creatinina. En este momento tenía PCR de 207, se solicitaron los ANCAs, nuevamente fueron negativos. La proteinuria en ese momento era de 3 gramos al día y bueno, se iniciaron bolos de metilprednisolona en este momento de la recaída. Prednisona 50 miligramos día, azatioprina 75 miligramos 2 veces al día y después de este tratamiento disminuyó la proteinuria a 200 miligramos día, disminuyó la creatinina, ya no tenía hematuria, obviamente estoy mencionando, se mejoró la función renal. La paciente suspendió la azatioprina por síntomas gastrointestinales, pero continuó con prednisona 40 miligramos por día.
el plan que se tuvo de esta paciente. Perdón, aquí ya con el diagnóstico, bueno, con el resultado nuevamente de los ANCAs negativos, pues estamos ante una glomerulonefritis ANCA negativa en el contexto de síndrome de Sjögren. Tenía anti-Ro, anti-La positivos, más los síntomas clínicos de síndrome Zika, pues un síndrome de Sjögren. El infiltrado intersticial rico en células plasmáticas asociado a síndrome de Sjögren, y no tenía datos de nefritis lúpica ni en la biopsia, ni anticuerpos anti-DNA de doble cadena, los cuales estaban negativos. El plan para este paciente fue la inducción con rituximab, la ciclofosfamida ya no, porque ya tenía una dosis acumulada de 5.6 gramos. Doctor José Antonio Niño. Ya. Yo no encontré que hubiera reportes de casos de vasculitis, así, pausinmunes, ANCAs negativos asociados a Sjögren. Debe ser una cosa muy rara, la verdad es que no pensé en esa posibilidad, descarté una pausinmune al tener los ANCAs negativos, pero por supuesto, pues otra posibilidad pues, es esta, ¿no? De que sea una ANCAs negativos, que pues, en la población general pues no son tan infrecuentes, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo de la reinducción, pues sí, es lo que le toca a rituximab. Se supone que para las recaídas es mejor que utilizar ciclofosfamida. Sin embargo, en esta paciente y en este tiempo, no sé si han escuchado los últimos reportes de que los pacientes que reciben rituximab tienen una respuesta muy pobre a la vacunación, y dos, cuando tienen COVID tienen unas formas muy graves por razones obvias, o sea, no tienen células B para defenderse, ¿no? Sí. Javier, no sé si haya preguntas. Sí, Yo lo que quería agregar es que una de nuestras posibilidades diagnósticas es que fuera una IgG4, una enfermedad relacionada a IgG4, porque también se pueden presentar con proliferación extracapilar y por la ausencia del ANCA en esta paciente. Sin embargo, por eso la doctora Blanca insiste en que le hicimos todas las determinaciones posibles de marcador de IgG4 y siempre no fue positivo. Y además, en el suero tampoco en la paciente. Sí. Ok. Y debo decir, casos bastante complejos, doctora Carmen. Pensar en una vasculitis necrotizante ANCA negativo en este grupo poblacional, a una mujer joven de 35 años, como que no está dentro de la epidemiología en donde buscas a estos pacientes. La verdad es que es bastante interesante el caso. El doctor Gustavo Greloni pregunta, ¿qué tanto se puede considerar que Sjögren es el desencadenante o es la historia de dos enfermedades que de forma concomitante están afectando a la misma paciente? Bueno, pues creo que es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Si es causalidad o solamente es una asociación. De hecho, curiosamente, en Sjögren, que es una enfermedad inmunológica, las enfermedades renales que con mayor frecuencia vemos son pausinmunes, o sea, la nefritis tubulointersticial y estas asociadas a ANCAs, ¿no? O sea, y también la IgG4 puede estar relacionada a Sjögren. Sí, pero pues sí, es como pues cuando tienes enfermedad de cambios mínimos y lupus, y bueno, el lupus es el desencadenante o solamente coincidió, pues no, o sea, es algo que difícilmente vamos a poder saber, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que vamos cerrando. A menos, doctora Blanca, algún comentario final. Por el tiempo creo que estamos ya un poquito pasados, compensando por la tardanza de algunos problemas técnicos que tuvimos, pero algunos comentarios finales, doctora Blanca. No, agradecer al doctor José Antonio Niño esta presentación conjunta, a la doctora Carmen Ávila por estos casos tan maravillosos y también estudiados, y a ti, Javier, por la coordinación, y a SLAN y a GLOMCOM por darnos esta oportunidad. Un gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Excelente sesión. Espero que todos la hayan disfrutado mucho. Aprendimos muchísimo.
de cada uno de los casos. Y pues yo también agradezco a SLAN este espacio y a Gloncom por la coordinación. Muchísimas gracias. Y bueno, el último mensaje para el patólogo. Yo creo que siempre hay que tratar de ayudar al nefrólogo lo más posible. Para nosotros sería muy fácil dar un diagnóstico descriptivo y búscale a ver qué le encuentras, pero creo que siempre hay que buscar aún más, ¿no? Claro, la correlación es primordial. Y todos los datos clínicos, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, pues gracias a todos por la invitación. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos y nos vemos mañana en nuestra siguiente sesión. Y continuamos con las actividades del Congreso. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.